El día de hoy vamos a mirar cuáles fueron algunos de los logros de las dinastías de China. Vamos a empezar con la dinastía Tang y Song. Lo primero que tenemos que saber es que durante estas dinastías hubo un cambio muy interesante. Ahora, en Europa, por ejemplo, tenían un sistema feudal. Es que no sabes qué es el feudalismo. Donde tu posición en la sociedad era basado en tu nacimiento. Si tu papá era un campesino, tú ibas a ser un campesino. Si tu papá era un noble, tú ibas a poder llegar a ser un noble. Pero en China era un poco diferente. El gobierno era una meritocracia, que quiere decir que este sistema de quién iba a ser líderes en el gobierno está basado en la capacidad y no en tu nacimiento. En China, los líderes locales eran funcionarios eruditos, eran trabajadores del gobierno que tenían que pasar una serie de pruebas muy difíciles para poder tener ese trabajo. Tenías que pasar pruebas muy difíciles. Ahora, durante estas pruebas, si tú copiabas a otra persona que estaba tomando esta prueba, te podían hasta matar. No era permitido salirte en cuanto empezaba el examen, no podías salirte de ese cuarto de examinación por ningún motivo. Hubo algunas personas que por cansancio hasta se murieron durante las pruebas. Pero después de pasar esta prueba, tú tendrías la oportunidad de ser un líder local en el gobierno de China. Una de las invenciones más importantes que fueron creadas en las dinastías chinas era el papel. Ahora, primero el papel fue usado como ropa, después también como cobijas, pero eventualmente tuvo otros usos. Antes de esto, la gente en China tenía que escribir en cascarones de las tortugas, imagínense eso. Después de crear el papel, empezaron a usar este papel para escribir. Después para crear dinero, que demuestra el poder y la confianza que tenían en el gobierno, porque al final del día el dinero hecho de papel tiene valor simplemente porque el gobierno dice que vale algo, pero en realidad sigue siendo simplemente papel. Es diferente que el oro, por ejemplo, que al final del día, si el gobierno dice que el oro ya no vale por cualquier motivo, por lo menos ese oro lo puedes intercambiar, ¿verdad? Tiene valor innato, pero el papel no. Después los emperadores empezaron a usar el papel para limpiarse el trasero. Y fue interesante, ¿verdad? Cómo esta pandemia de COVID demostró qué tan impuestos estamos con usar el papel para limpiarnos el trasero. La gente no se preocupó tanto por la medicina o la comida durante la pandemia. Todos tenían sus garages completamente llenos de pétalos. Incluso hasta la gente se estaba peleando por papel en las tiendas. If it really is the end of the world, you're going to need more than just toilet paper. Okay, I'm just saying. Tienen que estar más preparados que simplemente tener pétalo. Durante esta dinastía también inventaron la pólvora. Interesantemente, la pólvora fue inventado por alguien que estaba tratando de encontrar un tipo de nueva medicina que iba a dejarte vivir para siempre. Pero interesantemente, su invención llevó a la muerte de millones y millones de personas. Ahora, primero la pólvora fue utilizada para juegos artificiales. Algo era muy bonito, fireworks, fuegos artificiales, pero después empezaron a usar esta pólvora para disparar flechas y cohetes. También inventaron una pistola, como pueden mirar aquí, que se mira muy extraña, ¿verdad? Que básicamente era como un cañón pequeño. Eventualmente también crearon otras armas, como por ejemplo este lanzafuegos, que como pueden mirar aquí, era algo verdaderamente increíble. La dinastía Yuan básicamente fue cuando los mongoles del norte invadieron a China. Después ellos deciden tomar control de las dinastías aquí de China, de no simplemente robar, pero establecer su propia dinastía. Alcanzaron su altura debajo de Kublai Khan, quien abrió a China para los comerciantes externos. Ellos volvieron a abrir la ruta de la seda, que empezó a mejorar el comercio. La ruta de la seda eran básicamente diferentes rutas que conectaban al Medio Oriente con Europa, con lugares como India y la China, y básicamente era una manera que empezó a difundir las invenciones que habían creado China a lugares como Europa.
Eventualmente esto le va a ayudar mucho a Europa cuando empiezan a crear las pistolas y eventualmente cuando van y conquistan a los aztecas, los mayas y los incas, por ejemplo, ¿verdad? Esto llevó a una interconexión entre el mundo conocido en este tiempo. Eventualmente hubo una rebelión en contra de la dinastía Yuan, en contra de los mongoles, que llevó a establecer a la dinastía Ming. Durante esta época, una nueva invención ayudó a llevar a un cambio muy importante: el compás. El compás permitió a los chinos viajar mucho más lejos que antes y era más rápido, especialmente en el mar. El océano pues es pura agua y es muy fácil perderte porque no hay referencias que puedes hacer. No puedes decir, oh, vas a darle a la derecha cuando llegues a la piedra grande, después le vas a dar a la izquierda al lado de la ballena. No, ¿verdad? Obviamente es muy difícil navegar por el océano, pero con esta nueva invención se hizo más fácil navegar en el océano. Y esto llevó a que la dinastía Ming pudiera explorar lugares lejos de China. Ellos crearon los barcos más grandes del mundo y pudieron explorar lugares como India y hasta partes de África. Ahora, en comparación, los barcos que usó Cristóbal Colón para llegar a las Américas solamente tenían 117 pies de largo, pero los junks, como le llamaban a los barcos chinos, podían llegar hasta 390 pies de largo. Los chinos exploraron simplemente por diversión y para mostrar su poder, no para necesariamente establecer rutas de comercio que les pudo haber beneficiado. Iban a lugares como África, por ejemplo, y la expectativa es que tuvieran regalos para ellos. Les regalaban cosas como jirafas o elefantes o leones y se los regresaban con ellos a China para demostrárselos a el emperador y las diferentes personas lo pudieran mirar, pero en sí no era algo que tuvo mucho beneficio para el imperio de China. Ellos eran tan avanzados y poderosos que no mostraban mucho interés en otras civilizaciones. Era muy diferente, por ejemplo, que los europeos, que cuando empezaron a explorar, ellos no eran muy avanzados, entonces exploraban para conquistar y para hacerse más poderosos, para robar oro, por ejemplo. Incluso también en números eran muy diferentes. Los chinos tenían hasta 1000 barcos en su flota, mientras que Colón, en su primer viaje a las Américas, solamente tenía 3. Eventualmente, pararon estas exploraciones a otras partes del mundo y por alguna razón u otra, ellos decidieron quemar todos sus barcos y parar de explorar el mundo. Pero el potencial era increíble para esta flota china, pero una vez más, simplemente no había ese interés en explorar el mundo por los emperadores chinos. Ahora, los emperadores sí tenían interés en crear una ciudad enorme para ellos mismos. La ciudad prohibida, que fue construida para el emperador chino, tenía 9.999 habitaciones en su palacio, como puedes mirar aquí. Una ciudad increíble que obviamente fue prohibida por el hecho de que solamente los emperadores y los que él escogía podían entrar a esta ciudad construida para el emperador. Ninguna persona común podría entrar aquí. Esto demuestra la riqueza y el poder del imperio chino. Pero por ahora vamos a parar ahí. Gracias por mirar este video y los miro para la próxima.